¿Qué posibilidades hay de que la economía mexicana retome un ritmo de crecimiento vigoroso? ¿Qué riesgos hay en el escenario? ¿Qué van a decir las calificadoras de riesgo soberano durante este año al respecto de México? De eso y más hablaremos con Raúl Feliz, economista experto en estos análisis económicos. Una de las grandes herramientas que se tienen disponibles es la política monetaria, y el Banco de México ya empezó a reducir las tasas de interés para que esto ayude a la actividad económica. ¿Cuáles son los márgenes que realmente se tienen con este instrumento? Lo invito a que nos acompañe. Hoy más que nunca tu economía y la mía están en juego. ¿Cómo te van a afectar las nuevas decisiones? ¿Tu dinero te va a alcanzar o no? Si no hay confianza, los inversionistas se van. Exacto. Soy Alberto Aguilar, don Dinero, y sé que para ti cada peso cuenta. Soy Luis Miguel González. Vivimos un escenario incierto. Y yo soy Carlos Mota. Portafolios, empresas y movimientos monetarios es lo mío. Los tres buscamos respuestas de todos los involucrados, desde gobernantes hasta empresarios. Hashtag Tu Economía en Juego te da respuestas claras y entendibles. ¿Quién, cuándo, pero sobre todo, cómo le van a hacer? La economía, cuando está en juego, debe merecer nuestra atención. Y que esta toma de decisiones sea favorable para nuestra familia y nuestro día a día. Por eso, hashtag Tu Economía en Juego comienza ya. Amigos, qué gusto que nos acompañe, pues ya estamos aquí en hashtag Tu Economía en Juego y platicaremos de un tema importantísimo que es la evolución de la economía en 2020. ¿Qué podemos esperar? La economía pues no camina todo lo rápido que quisiéramos. Y esta noche nos acompaña Raúl Feliz. Él es un analista económico, investigador del CIDE. Raúl, muchas gracias. Te agradezco mucho el que nos hayas permitido platicar contigo. Gracias por la invitación, a sus órdenes. Y como siempre, pues mi compañero Carlos Mota. Carlos, hola. Saludarte. Alberto, buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, pues Raúl, ¿qué podemos esperar para este 2020? Lamentablemente, de inmediato empezaron los ajustes de las previsiones económicas a la baja. Y ya estamos en previsiones, pues algunos bastante pesimistas sobre 0.2, 0.4, 0.5, 0.6. ¿Qué podemos esperar para nuestra economía en este 2020? ¿Qué estás viendo tú? Bueno, yo creo que esa es una reacción a lo que sucedió en el 2019, donde pues, prácticamente todos los meses las estimaciones fueron revisadas a la baja. Terminamos creciendo menos 0.1%. Y además terminamos el año en una economía totalmente sin dinamismo. Ahora sí que se hizo una combinación casi perfecta de cero demanda externa, o sea, no tuvimos un crecimiento de la demanda externa significativa porque hubo una desaceleración de la industria automotriz, del sector manufacturero a nivel global, hubo un cero dinamismo de la demanda doméstica, poco estímulo o nada de estímulo por el lado fiscal, una política monetaria restrictiva y una situación de casi, pues vamos a decir, pánico de los inversionistas, con una adversión a tomar riesgos, a comprometer capitales hacia adelante. Así hemos comenzado el año. Y pues para este año la encuesta de Banco de México del mes de enero todavía registra un crecimiento estimado en promedio de 1%. Yo creo que este año vamos a crecer más que el año pasado, pero eso no es muy alentador. Yo creo que vamos a estar creciendo, tengo la estimación, alrededor del 1%. Vamos a ver cómo pega este tema del coronavirus al primer trimestre a Estados Unidos, entre otros factores, y quizás el comienzo del año va a ser lento. O sea, el primer semestre creo que vamos a tener un crecimiento otra vez cercano al 0%, pero creo que hacia el segundo, tercero y cuarto trimestre deberíamos ver un poco más de dinamismo. Y yo estimo que la economía pueda recibir algo de soporte por una economía norteamericana que va a crecer más este año, un sector manufacturero global que después del primer trimestre y del efecto coronavirus creo que se va a recuperar por el acuerdo norteamericano-chino, y creo que Banco de México continuará bajando las tasas de interés, lo cual va a ayudar, y creo que el gobierno debe ponerse las pilas y ver algún programa específico para atraer inversiones en los sectores
energéticos del país. Hay quien habla, Raúl, de que antes México, la economía de nuestro país estaba totalmente vinculada y en correlación directa con lo que ocurría con Estados Unidos. Crecía Estados Unidos, crecía México, bajaba Estados Unidos, bajaba México. Y ahora parece desde hace unos meses que se discute totalmente lo contrario, que se desvinculó la economía mexicana porque creció en 2019 la economía de Estados Unidos y la mexicana, como tú apuntabas, más bien decreció. ¿Esto es una realidad ya? No creo. Francamente no. Yo creo que sucedió el año pasado. La vinculación fundamental de México con Estados Unidos es a través de las manufacturas. Somos una potencia exportadora de manufacturas, autos, autopartes, productos electrónicos. Y si viéramos el 2019 y como una consecuencia de la guerra comercial que la administración Trump lanzó contra China, las manufacturas en todas partes del mundo se deterioraron el año 2019. Por ejemplo, una economía tan exitosa como la economía alemana, pues tuvo uno de sus peores desempeños en décadas y tuvo una contracción significativa del sector manufacturero. Pero México se convirtió en el socio comercial número 1 de Estados Unidos el año pasado. Pero lo que exportamos es manufacturas y muchos de esos son productos intermedios que van a la industria de los Estados Unidos. Y algo muy importante, Carlos, la industria manufacturera norteamericana en 2019 no creció. De hecho, la industria manufacturera norteamericana tuvo una pequeña contracción. Entonces, lo que creció en Estados Unidos es fundamentalmente el sector servicio, con el que tenemos encadenamiento vía el consumo, pero no tan estrechos como con el sector manufacturero. Entonces, no creo yo que se haya roto la correlación. Creo que la economía americana el año pasado fue diferente a la que tradicionalmente conocemos. Y eso nos frenó por ahí. Adicionalmente, hay que agregarle, pues, los choques asociados al inicio de una nueva administración y los choques asociados a esta administración en particular, que ha generado, pues, mucha incertidumbre y esa incertidumbre ha abatido los niveles de inversión domésticos. Raúl, hablabas de un componente que ha sido la política monetaria restrictiva, pero parece que se empieza a aflojar esa política restrictiva. Ya hace unos días hubo una baja, la primera baja de la tasa de referencia del Banco de México, pero pues ¿hasta dónde se puede llegar con la tasa de interés? Dado que pues hay un vínculo con atracción de inversión foránea y sobre todo pues el tema de la inflación que también ha estado ahí presionando. ¿Hasta dónde se puede llegar y qué tanto va a ayudar a la economía? Bueno, yo creo que de poder llegar, podemos llegar muy lejos. Brasil, por ejemplo, que solía ser un país de altísimas tasas de interés en América Latina, también su Banco Central bajó las tasas hace poquito y están al 4.25% en Brasil. Nuestro Banco Central ha bajado la tasa al 7%, con expectativas de inflación similares, tanto en Brasil como en México hacia adelante, alrededor de los 3.6%. Quiere decir que tenemos tasas reales muy altas en México. Creo que fueron necesarias, y todavía quizás lo son, para traer a la inflación a la convergencia, después de haber sufrido hace 2 años un choque inflacionario con el ajuste de precios de las gasolinas. Pero me parece a mí que hay espacio, suficiente espacio. ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde exactamente? Bueno, eso lo va a ir juzgando el Banco de México mes a mes, de acuerdo al desempeño de la inflación. La mayoría de los analistas piensan que a esta baja que ocurrió en febrero vendrán otras 2 bajas para estar a mitad de año alrededor de 6.5. Yo creo que se requiere ser un poco más agresivo y bajar hacia finales del año hacia el 6%. Y ya para el 2021 podríamos estar pensando en un regreso a tasas neutras, no de estímulo, sino neutras, alrededor del 5.5%. Otro suceso que podría ocurrir también en algunos meses es la reducción en la calificación de riesgo soberano. Las calificadoras bajarían, se dice, posiblemente la calificación para México, para Pemex también. En fin, este escenario, ¿cómo lo ves en probabilidad y qué daño podría causar? Bueno, yo creo que hay que distinguir un poco lo que podrían anunciar las 3 calificadoras globales. Yo creo que la que puede moverse casi con una alta probabilidad, podemos asignar
más de un 60, quizás un 70% de probabilidad de que nos va a bajar la calificación es Moody's. Moody's. ¿Por qué? Es la más rezagada, ¿no? Porque está arriba de las otras, ¿no? Entonces, si Moody's nos bajara un peldaño, la calificación, quedaríamos igual que como nos tiene calificado Fitch y como nos tiene calificado Standard & Poor's. Entonces, yo creo que el mercado eso lo sabe ya y que no sería un evento tan disruptivo ni tan sorpresivo. Quizás lo que habría que prestarle un poco de atención es que si Moody's baja la calificación también a Pemex, Pemex quedaría por debajo del grado de inversión y sería ya la segunda calificadora. Fitch ya lo hizo, que pone a Pemex debajo del grado de inversión, y normalmente eso genera ruido en el mercado porque muchos fondos de inversión para poder comprar deuda necesitan 2 calificadoras globales con grado de inversión. Entonces, Pemex podría salir de los portafolios de muchos inversionistas globales, si no es que ya lo ha hecho. Yo sospecho que ya lo han hecho, o sea, no creo que se estén esperando a esta noticia que es altamente probable que ocurra alrededor de abril y mayo de este año. Ahora, Raúl, una de las variables que no ayuda para que haya crecimiento económico es la inversión. La inversión privada y la inversión pública. Hay incertidumbre, hay falta de confianza, lo mencionabas al principio, por la privada. ¿Qué márgenes tiene el gobierno para incentivar el componente de la inversión pública y esto ayudar a que el ciclo económico mejore? Debo decir que la caída de la inversión fija bruta no solo fue el año pasado, no solo fue un fenómeno de México. Aquí tuvimos, de acuerdo a mis cálculos, una caída de 5 puntos porcentuales en la inversión fija bruta. Que bueno, nos restó, solamente este factor nos restó del Producto Interno Bruto del año pasado más de 1 punto porcentual. O sea, caímos de 2 a 0 y la mitad de esa caída la explica la caída de la inversión fija bruta. En Estados Unidos también se detuvo el crecimiento de la inversión fija bruta, en Europa, en Alemania. ¿Por qué? Porque la inversión fija bruta está asociada a la producción de manufacturas. Y las manufacturas vivieron lo que yo llamaría una recesión sectorial a nivel global en el 2019. Entonces, parte de nuestra desaceleración vino por pocas inversiones en el sector manufacturero, pero también se cayó la construcción de forma significativa, también se cayó la infraestructura de forma significativa y los niveles de inversión en el sector energético se quedan muy por debajo de lo necesario. Yo pienso que el gobierno debe adoptar un enfoque creativo y quizás buscar mecanismos como los que tuvimos en los años 90, se llamó en aquel entonces pidiregas, para tratar de atraer capital privado disponible hacia proyectos que sean del sector público, en una especie de compartimiento creativo, ¿no? Porque de otra manera no va a ser posible reactivar el crecimiento económico en el país. Bueno, pues muy bien. Pues Raúl, muchas gracias. Siempre un verdadero placer. Podríamos platicar horas y horas contigo. Muchas gracias, Raúl. Siempre un gusto, ¿eh? Muy buenas noches. Él es Raúl Feliz, pues es un analista económico, un investigador del CIDE, un especialista en esta materia. Gracias por acompañarnos, Raúl. Carlos, gracias, un verdadero placer. Buenas noches. Amigos, ya nos vamos. Gracias por habernos sintonizado. Muy buenas noches.